Hola, me llamo Laura y hoy yo te voy a ayudar a aprender 10 nuevas palabras en español. If you do not understand anything of what I'm saying, you can go to the settings and turn on the subtitles, but I recommend you don't, just because. Let's begin. Voy a venir a esta página web de aquí llamada Random Word Generator y vamos a sacar 10 palabras al azar. Entonces vamos a generar estas 10 palabras que vosotros vais a aprender hoy. Veamos. Interesante. Vamos a traducirlas. Moral. Moral. Share. Share de compartir o share de acciones en el mercado de la bolsa. Vamos a hacer compartir. Compartir. Rotten. Podrido. Control. Control. Responsible. Responsable. Squash. Aplastar. Widen. Ensanchar. Bark. Vamos a hacer bark de ladrido de un perro. De ¿vale? Ladrido. Ladrido y girlfriend, novia. Y reproduction. Reproducción. Muy bien. Tenemos nuestras 10 palabras y ahora vamos a hacer una historia. Nuestro protagonista no es un humano, es un perro. Nuestro protagonista es un perro que se llama Toby, ¿vale? Toby el perro. Y Toby el perro tiene una novia que se llama Margarita. Y Margarita es un gato. Margarita es un gato. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos a Toby, el perro, y la novia de Toby, Margarita, la gata. Toby y Margarita se quieren mucho, pero el problema es que Toby ladra mucho. Ladra mucho y ladra muy alto. No ladra bajito, ladra súper alto y molesta. Entonces, Margarita, la novia de Toby, está cansada. No quiere que Toby ladre más. Está cansada de Toby. Esto es porque los gatos son animales muy silenciosos, muy calladitos. Pero Toby está todo el día ladrando. Entonces Margarita, la novia de Toby, está cansada de los ladridos de Toby. Por esto Toby crea un plan. Un plan para no cortar con su novia Margarita. Su plan es compartir su comida. Le va a dar la mitad de su comida a su novia Margarita. Entonces, cuando llega la hora de la comida, Toby y su novia Margarita van juntos a la cocina a comer. Y Toby está muy contento porque le gusta mucho comer y
Cuando llegan a la cocina, Toby comparte su comida, le da su comida a Margarita y Margarita se la come, dice ¡ah! Y Margarita se da cuenta de que la comida sabe mal, está mala, está asquerosa, está podrida. La comida está podrida, no se puede comer, se ha pasado y Margarita se ha comido la comida podrida de Toby. Cuando Toby ve que su comida está podrida, se da cuenta de que la ha liado. Tiene un problema porque ahora Margarita, su novia, está súper enfadada. Está que echa humo. Está enfadadísima. Entonces Margarita se da la vuelta y se va. Fue en ese momento cuando Toby se dio cuenta de que compartir su comida fue una mala idea. Entonces sale a buscar a su novia Margarita y se encuentra que está aplastada debajo de la rama de un árbol y está maullando del dolor. Está maullando. ¡Miau! ¡Miau! Está maullando del dolor. Tiene una rama aplastándola contra el suelo. Está aplastándola la rama a Margarita. ¿Vale? Toby ve que está aplastada debajo de un árbol y empieza a ladrar buscando ayuda, pidiendo ayuda. ¡Ayuda! ¡Socorro! SOS. Pero no viene nadie. Entonces decide ser responsable y va a ayudar a su novia Margarita. ¿Qué es lo que pasa? Que Toby es un poco tonto. En vez de levantar la rama, Toby lo que hace es ensanchar un poco el hueco debajo de la rama y se mete él también debajo de la rama para compartir el dolor con Margarita. Ahora están los dos aplastados debajo de una rama. Toby es tonto. Margarita, la novia, mira a Toby y no se lo puede creer. Dice, ¿cómo puede ser un perro tan tonto? Es que no puedo seguir con él. No puedo seguir con él. Pero piensa, si corto con Toby estando los dos aplastados debajo de la rama de un árbol, no va a ser muy moral. Va a ser un poco de mala gata. Voy a esperar a salir de esta situación y entonces cortaré con Toby porque yo tengo moral. Así que decide esperar a que venga alguien a ayudarles. Y de repente ven a una perra viniendo en su dirección y Toby empieza a ladrar muy alto porque quiere pedir ayuda. La perra es una perra muy guapa, que conste. Y entonces la perra, cuando ve la situación, va a ayudarles.
y levanta la rama con su hocico y Toby y Margarita salen. Ya no están aplastados. La situación está bajo control. Ya no hay peligro. Están bien. Y entonces Margarita decide, voy a cortar con Toby ahora. Ya no vamos a ser novio y novia y ya no vamos a compartir el sofá nunca más. Y se lo va a decir, pero justo entonces Toby dice, Margarita, quiero cortar contigo. Ya no quiero que seamos novio y novia. Esto ha terminado. Lo nuestro ha terminado. Porque Toby, en cuanto vio a la perra súper guapa, dijo, qué guapa, yo quiero que esa sea mi novia. Y luego pensó, puso esta excusa, dijo, además con Margarita no puedo tener hijos y yo quiero reproducirme, yo quiero tener hijos y quiero reproducirme muchas veces. Entonces vio a la perra guapa y dijo, con ella me puedo reproducir. Entonces Toby se gira a la perra y le dice, ¿quieres ser mi novia? Y la perra dice, no, no me gustan los perros, me gustan las gatas. Y entonces la perra se gira a Margarita y le dice, ¿quieres ser mi novia? Y Margarita dice, pues ¿sabes qué? Que sí. Y así fue como Margarita y la perra que la ayudó se convirtieron en novias y compartieron sofá para toda la vida. Ya me diréis si os ha gustado este vídeo y queréis que haga más. Vale, chao.